Pues vamos a seguir, porque estaríamos aquí hablando pues hasta que, bueno, a saber. Vamos ahora otra vez con Sergio. A lo largo del año, vuestra labor parece desplegarse en múltiples frentes. ¿Qué tipo de actividades realizáis habitualmente? ¿Predominan los actos ceremoniales, las iniciativas culturales o el trabajo social? Pues un poco intentamos tener un equilibrio en estas tres facetas que nos Yo creo que la pregunta que os he hecho engloba un poco. Os ha comentado el maestre, pues la recuperación de lugares templarios que muchas veces están en unas malas condiciones, tanto Bordón como en la ermita de Caseres. Hay varios lugares en los que les tenemos una afinidad y queremos que brillen, que se vean, que luzcan, porque muchas veces creemos que lo templario es lo que está mejor cuidado, porque debería estarlo, y sin embargo es mucha dejadez por parte de las administraciones o mucho desconocimiento, y es nuestra labor esto de educar, de intentar recuperar esos lugares. Esa es la primera. Luego pues nos visteis en P3 en una faceta más lúdica, que puede ser visto desde fuera, pues hoy es un mercadillo medieval más, pero en el que intentamos introducir algo que era importantísimo en la edad medieval, que era la vida cristiana. Los mercados, era el mercado de San Miguel, en donde se sentía la espiritualidad, se celebraba, y la fiesta, la parte lúdica que hoy entendemos, era como una respuesta a esa espiritualidad conjunta que ellos vivían. Entonces lo más importante de un mercadillo medieval eran estas ceremonias. Sí, entonces queremos llenar de espiritual. Por eso es una mezcla un poco extraña en la que ves una procesión en un mercadillo medieval. No es tan extraña, Sergio, perdona, no es tan extraña porque la Orden del Temple, claro, es lo que decimos, religiosos y... Extraña lo que entendemos como mercadillo medieval, ¿vale? Sí, pues intentar llenar de espíritu, la idea de mercadillo, de jornadas medievales, pues intentarlas llenar de esa espiritualidad cristiana, que es la época medieval. Y luego está la otra parte, la tercera parte, que es esa labor social, de intentar en la medida de lo posible. Somos una orden que intenta colaborar con la ayuda al prójimo, con las hermandades, en la dana, personas que lo hayan necesitado, repartiendo juguetes. Ahora pues en época de Navidad pues intentando hacer un poco estas fiestas más humanas, y en la medida que lo posible pues también esta otra labor social. Tenemos los nombramientos en Bordón, las jornadas de P3, tenemos retiros espirituales, o sea, intentamos hacer en la medida de lo posible actividades en diferentes lugares en los que no escondernos, que no nos vean con naturalidad, que nos vean en ambientes lúdicos, pero que también nos vean desde un cierto sentimiento, un cierto respeto y de orgullo de pertenecer a la hermandad. Un poco eso es cierto que la gente, creo yo, mucha gente todavía no está acostumbrado ellos están acostumbrados, vamos al mercado medieval, se van con los niños y van a bailar y es cierto que hay otra parte de personas que son espirituales, ¿no? Que son cristianas y bueno, y es una parte de que disfruten todos con lo que más les gusta, pues, los niños, los padres con los bailes y los caballeros de guerra, y después las personas que llevan esto a un nivel espiritual pues también encuentren su sitio. He de decirte que nosotros no vivimos del mercado. Te lo iba a preguntar porque sé que es importante para vosotros. Nosotros nos rodeamos del mercado para hacerlo más bonito, para dar un aliciente a que la gente pueda no solo buscar la parte de los templarios en procesión, sino que haya un poquito más de ese puntito de cómo era en aquel entonces, ¿no? Nosotros no cobramos nada a los mercaderes. Los mercaderes están acostumbrados a pagar burradas, tú sabes, sí. Los puestos del mercadito medieval, lo que cobran por ahí. Con nosotros simplemente vienen para hacer más tierno, más bonito el conjunto. Sí que es verdad que el hermano Sergio te comentaba, yo me gustaría un poco puntualizar más el que nosotros fuimos de los primeros que entramos con los coches propios a repartir alimentos en la zona cero de la Dana. Aparte, como cayó enseguida Navidad, aquello estaba destrozado, no había nada, los niños se habían quedado sin nada. Nosotros contratamos de un circo, contratamos 3 payasitos, el circo Piruleta, y a la voz de Te cambio una sonrisa por un regalo, en los templarios, nuestra orden consiguió más de 300 regalitos, en los cuales, bueno, pues allí con los payasitos íbamos
ofreciendo, ya te digo, al cambio de una sonrisa por un regalo. Se dieron bicicletas, se dieron patinetes, se dieron... Intentamos pues que esos niños, dentro de lo malo que era lo que habían vivido, he de recordar, lo primero que me viene a la mente, una nena con unos 12 añitos que me vino llorando. Ay, ¿usted me daría un regalo? Pues claro, elige el que... Es que yo, hace una semana, mi casa estaba llena de juguetes, mi habitación estaba totalmente... y ahora no tengo nada. Eso a una persona le toca al corazón, pero a un templario aún más. Parte de también nuestra labor fue... Montamos ciertos puntos de higiene, de higienización. La gente que entraba y salía a la zona cero, pues les limpiábamos las botas con spray, les dábamos productos para limpieza, mascarillas, geles. Sí, porque algunos iban a pelo, y decías, es que te están metiendo en un sitio que... por desgracia, la ayuda... Al principio la ayuda que llegó y tal, había mucho desconocimiento también de lo que podía pasar. Entonces intentamos evitar también una trazabilidad de bacterias entre la zona cero y donde estaban los almacenes de provisión, lo cual salió muy bien, teníamos un punto muy bueno y intentamos ayudar en todo lo posible. Y nada, y pues bueno, pues las tres cosas. Las tres cosas, al final, con lo que me estáis comentando, realmente predomina las tres cosas que comentaba: los actos ceremoniales, las iniciativas culturales y el trabajo social. Yo, esta pregunta ya sabía yo lo que ibais a contestar, pero bueno, quería que la comentarais porque quiero que os conozcan. Quiero que os conozcan un poco más y que no haya ese recelo que parece que hay. Que... No somos una hermandad de sofá. Vamos a seguir. Hay algo que quiero decir. Si quieres matizar algo, sí. Carmen. Nosotros trabajamos y estamos con el pueblo. O sea, somos todos uno. Y esto es muy importante. Aquí no se trata de galones. Se trata de trabajo social y aquello que sentimos. Aquellos que realmente somos templarios, no se hace un templario. Un templario se siente. Y por ende, tiene que trabajar por ello, porque así es y así lo siente. A mí no me vengas ahora con 40 años diciendo, yo quiero ser templario. No. Empieza. ¿De dónde procede? Nosotros trabajamos con y para el pueblo, y en estas situaciones estamos ahí, ayudándoles. En todos los aspectos, tanto moral como en todo aquello que se pueda. Llevar un manto no hace al templario. Eso lo dije yo una vez. El templario lleva el manto. Es muy diferente. Sí. Muy bien, pues nada, gracias Carmen por matizar eso. Vamos a continuar. Ahora vamos un poquito con la relación con la historia medieval. Para Ángel, ¿cómo se inspiran en la historia real de los templarios medievales para dar forma a sus prácticas actuales? O sea, ¿cómo os inspiráis? ¿Qué os inspira de ellos? ¿Qué copiáis? ¿Qué intentáis? ¿Qué tenemos? Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante, ¿no? Que es también, ¿no? Cuando has hablado de neotemplarios o neotemplarismos, a ver, la orden, luego creo que lo preguntas, pero la orden se disuelve en un momento histórico y tiene, entonces, decir que nosotros somos los herederos no tiene ningún sentido, porque eso fue una cosa y ahora nosotros, ¿qué es lo que nos mueve? Honrarnos, ¿no? A esos ancestros nuestros, estas personas que se sientan orgullosos. O sea, es decir, si yo, ¿cómo sé si hago esto o algo? Sí, se sentirían orgullosos si hago esto, si es que no. Bueno, perdona que te corte, Ángel, sí, pero creo que podemos enlazar lo que ha dicho ella. Hay que sentirlo, ¿no? Entonces, hay que sentirlo. La inspiración la sentís vosotros también, o sea, no es que copiéis, es que sentís o pensáis igual que quizás como pensaban ellos en su día, pero en otra época. En otra época distinta. Por eso, uniformes diferentes, a lo mejor no del todo, pero cosas nuevas porque hemos evolucionado. Sí, y la orden tenía sentido en aquel momento y no tenía sentido que nosotros quisiéramos copiarlo tal cual o decir, no, es que somos herederos. No, a ver, por eso mismo la realidad histórica te dice que la orden en unas circunstancias se disuelve. Sí, yo quiero esa parte es la que más... esa te la contesto luego. Sí. Quería conoceros personalmente, claro, porque ya os he dicho, hemos comentado al principio que no he conocido tan de cerca una orden templaria espiritual como la lleváis vosotros, y tenía ganas de conoceros y de aprender. Pero lo que más realmente me gustaría saber son esas preguntas que bueno, ya hemos comentado
con el hermano. Te comento porque, claro, respecto a eso, que es lo que nos inspira, hay entre tanto, porque hay mucho misterio y hay muchísimo, hay unas cosas que desconocemos. Sí es verdad que hay muchos autores, ¿no?, investigadores que hacen trabajos muy serios. Entonces, eso nos sirve para decir, ostras, esta parte, por aquí voy bien. Esto es lo que actualmente se piensa, porque luego hay descubrimientos posteriores que te pueden decir, bueno, oye, lo que se pensaba no es, o se amplía. Entonces, ese rigor histórico, intentar ser lo más rigurosos posibles, intentar buscar cada vez ampliar más la vista, decir, pues mira, hay investigadores que son rigurosos y poder apoyarnos. Entonces, dentro de lo misterioso es buscar e intentar ser fieles a la verdad o a la real lo más posible. Por ejemplo, nuestro hermano senescal Sergio es un gran investigador. Entonces, sobre el Santo Grial, sobre el Maestrazgo, sobre la historia de los templarios, y claro, eso primero que ya nos da una confianza en decir, oye, vamos por buen camino, ¿no? Oye, esto es más o menos o con una cierta seguridad lo que pasó, y te inspira y sabes que no vas con fantasías. Y si algo no lo sabemos... Sí, porque hay muchas fantasías que particularmente a mí me encantan mientras no perjudiquen o hagan daño, porque las leyendas, los misterios que rodean al temple quizás han sido una de las cosas que a mí me han atrapado, porque el tema del Santo Grial, del Arca de la Alianza, todas estas cosas que suenan a fantasía, pero bueno, al final, quieras o no, te hacen mirar y al final conocer realmente al templario, aunque eso no sea cierto. Es que toda fantasía tiene una base de realidad. O no, pero es lo que decimos, todas las leyendas tienen algo de realidad. Para que la fantasía te enganche, debe de resonar con algo real, porque si no hay como una descompensación, porque tú puedes ver algo demasiado fantástico y tú no sientes afinidad por él, porque bueno, es un negocio, ¿no? Entonces hay veces que dices, porque se han pasado de fantasía, pero cuando realmente tiene una base real, tu psique reacciona con él y te engancha, ¿no? Porque está tomando patrones que fueron históricos. Entonces hay como una reverberación del pasado. Por ejemplo, pues el tema del Santo Grial, pues es que hubo hechos históricos y no lejanos que unieron a ese objeto con los templarios. Luego, evidentemente, lleva un camino, que es el camino legendario, pero ha habido unos hechos históricos, ¿vale? Y a lo mejor hay muchas veces que, por ejemplo, hechos históricos, pues yo que sé, con Jaime I también se han llenado de fantasía. Hay los diferentes caminos inversos, pero que a ti te resuenan. Y es ahí cuando te enganchan. No es malo empezar por la fantasía, pero hay que ir un pasito más y ver qué hay de realmente histórica. Tienes un interés en saber hasta qué punto puedes saber que hubo de realidad. Entonces, en el tema del Santo Grial sabemos cuál era su base histórica. En el tema de lugares mágicos, pues como Bordón, sabemos que hay una realidad física, unos lugares que te atrapan. Hay personas que tienen ganas de sentir ese. Y entonces ese es un poco lo que intentamos seguir, es ver qué hay de historia en todo esto. Yo reconozco que una de las partes que más me era por el tema de las leyendas y esos misterios que los rodean. No, pero lo bueno es que cuanto más investigas la realidad, más misterios nacen. Ahí está, Ángel, me pasó eso, me interesaba eso, yo desconocía, entonces fue cuando empecé a hacer mis pequeñas investigaciones, mis pequeñas lecturas, mis documentales, y empecé yo a sacar mis propias conclusiones. Y yo tengo mis propias conclusiones, ahí están, respetables como las de cualquier otro, pero bueno, muchas veces pues chocan o son diferentes a los demás, y entonces cuando empiezan las polémicas. Pero no, aquí no queremos polémicas. No. Pues seguimos con la pregunta número 8, nos vamos con Carmen otra vez, y vamos con las controversias históricas. Entre las sombras de la historia y las crónicas, aún por descifrar, surge una cuestión que despierta pasiones y controversias: la posible existencia de mujeres templarias. Desde vuestra visión y conocimiento, Carmen, ¿cómo interpretáis este enigma que tantos investigadores debaten y que aún hoy sigue alimentando la leyenda del temple? Esto tiene su política, tiene sus controversias y ahí hay mucho, pero yo lo voy a resumir. Vamos a ver. Yo quiero que me digáis, como mujer templaria, lo que pensáis, lo que piensa vuestra orden, lo que piensas tú, que supongo que pensaréis todos lo mismo, la misma idea. Tengo una frase: quien afirma que en el temple solo hubo hombres demuestra conocer la regla, pero ignorar la historia viva. Es decir,
Todos sabemos que el Temple no solo fue una milicia de caballeros, fue más allá, éramos muy sabios. Entonces necesitaban de una institución espiritual, necesitaban fuera de eso mucho más. Entonces, habían por aquel entonces, en el siglo XII, unas cofradías, y dentro de esas cofradías, familias nobles y mujeres casadas con esos nobles fuera de la milicia templaria, estaban muy conectados. No estaban haciendo los votos templarios, pero sí otros aspectos de vivencia cultural. Entonces, había muchas familias nobles cuyas mujeres dejaban a cambio, dentro de una encomienda, dinero, en un año, pues prendas, dinero económico o tierras inclusive. Entonces, bajo a cargo del maestre del lugar, ¿de acuerdo? Entonces ella pertenecía a ser dama templaria. La reconocían como ese ser femenino para formar parte dentro de ese mundo de hombres. Aquel entonces estaba escrito por hombres, ¿vale? Sí, la Edad Media. Exactamente. Hay que reconocer, y hay que vivir en esto y ser consciente y no inconsciente, ¿vale? Porque hay mucha gente aún sobre este tema y lucha. Y cuando nos ven en las redes sociales, polémica. a nosotras, yo he recibido palabras como una mujer templaria, ¿qué sabrás tú? A ver, tú eres un ignorante. Si sabes un poco de historia, sabrás que estuvimos también ahí. ¿Y quién dice que nosotros no cogimos armas y luchamos con ellos? ¿Vale? De hecho, aquí tenemos nuestro historiador, Sergio, y en la historia hay muchos más. Tengo una aquí que sí, yo es que para esto estoy un poco más. Se llama Agustín Urbieta Arteta. Es un historiador y medievalista español. Es español y reconocido como tal. Y este señor estudió sobre el tema de las mujeres. Aquí debemos de saber que con los frailes monjes militares vivían mujeres, apartadas de ellos, pero vivían, estaban, compartían espiritualmente muchas vivencias. Fueron enterradas con ellos. Eso es lo que me ha chocado que hablé con José, porque yo comparto con vosotros, por lo poco que sé, ya os digo, y mis seguidores lo saben, cumplimos los 5 años hace unas semanas. 5 años en este mundo, ¿no? Cuando nació Camino Templario y nació esta pasión. Entonces, llevamos todavía, como que dice, somos unos bebés en este mundo. Nos queda mucho por aprender, mucho por leer, mucho por ver. Hasta hoy, yo coincido con vosotros por todo lo que he leído y todo lo que he visto en documentales y he hablado con otras personas, porque nosotros, cuando hacemos nuestros viajes culturales, pues lo primero que hacemos es ir a la oficina de turismo, ponernos en contacto con ellos, presentarnos, que nos den mapas, que nos expliquen un poco. Si es visita guiada, pues hacemos la visita guiada para poder coger más datos. Y bueno, entonces con vosotros yo al día de hoy comparto efectivamente que la mujer estuvo dentro de la orden del Temple haciendo pues montones de cosas. Yo tengo mi pequeña investigación y hablando el otro día con José sobre este tema, y vamos a dejarlo para cuando nos veamos, porque ya habéis visto, yo creo que ya teníamos que haber acabado la entrevista y como estamos tan a gusto y a mí yo disfruto, podríamos estar años. Entonces dije, vamos a dejarlo para otro día. Yo tengo aquí mi pequeña investigación, ¿no? Y según dicen las mujeres ocultas del Temple. ¿Ocultas por qué? Porque seguramente la historia no les ha dado esa importancia que tenía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente, cuando vamos al colegio o vemos una película o vemos un documental, no vemos mujeres, solo vemos hombres, caballeros guerreando y caballeros rezando, pues para nosotros las mujeres no existen. No sabemos si realmente es que no estaban o no sabemos si es que realmente no las han sacado por algún tipo de interés. Porque nosotros, como os hemos comentado antes, sabemos que en la Edad Media, incluso más adelante, el rol de la mujer siempre ha sido un rol muy limitado. Cuidado, que ahí tenemos... Estoy hablando a nivel general, aunque no fueran templarias, pero tienes grandes historias yo lo sé, sobre damas. Pero a nivel general, la mujer la tenían para parir, para hacer comida, para curar. Y sí que es verdad que en la nobleza, pues incluso hemos tenido reinas con un par de ovarios ahí. O sea que yo sí que lo sé, pero bueno, la gente que solo le da un vistacillo, pues no ve mujeres templarias. Cuidado que tiene nombres y apellidos, ¿eh? Yo aquí me lo he apuntado. Me lo he apuntado porque y lo sé, y seguramente coincidirá con las que voy a decir, mira, en la bahía de Faro, Galicia,
había una encomienda en el siglo XII, ¿vale? Y la compró Urraca Bernuiz, Sor Templi o Sor Militae Templi. O sea, mujer templaria. Sí. Luego, Doña Proença, de la comarca Donada. Junto con otros bienes, ella fue bajo la maestre del lugar, dama templaria. Sí. Entonces, hay más. A mediados del siglo XIII, Berengaria de... Es que son nombres muy raros. Sí. Berengaria de Llorar. Sí, la conozco porque me regalaron hace poco el libro. Vale, Berengaria de Donar. O Doña Salidis de Rosselló, del feudo de Villanolanque. Es decir, hay mujeres templarias. Quien diga que no, es un ignorante. Que estudie un poco la historia. El problema está... el problema o la diferencia... Nosotros, cuando le preguntas a alguien, un caballero templario, a no ser que le pregunten a alguien también espiritual como vosotros o que lo lleve también a ese, pues combina las dos cosas, ¿no? Dice sí, pero por regla general, cuando caballero templario, lo primero que pienso es en la guerra, en la lucha, en las batallas, en tal, ¿sabes? Entonces es difícil imaginar en una gran batalla, no sé, las cruzadas en Jerusalén, después de la primera cruzada, que fue cuando ya el temple se formó y tal, ver a una mujer montada a caballo, con una espada y con esa cota de malla guerreando. La gente eso no... A mí me cuesta, porque yo me he puesto las cotas de mallas de ahora para recreaciones y yo cuando me la he quitado tenía agujetas. Sí. ¿Sabes? Entonces... ¿Y por qué? Y eso, porque pega el unos casco, entonces... Sí. Cuesta un poco, y perdóname, y yo ya os digo que yo sé el papel que tenían, por lo menos hasta donde mira. El papel real, perdona, el papel real, en mi pequeña investigación, su papel fue real. Ahí no hay discusión. Activo y documentado, pero siempre en funciones de cofradesas, donadas, sorores, protectoras, administradoras, donantes, residentes en encomiendas, mujeres que defendieron territorios en excepcionales, pero no como caballeras templarias. Empecemos sabiendo qué significa la palabra sorore. Ya, el nombre ya te indica, porque la palabra sorore significa hermana carnal. Sí. Por lo tanto, ya te está indicando que es hermana de, que sí está ahí. Luego, como yo te comentaba el otro día, los templarios tenían sus propios cementerios. No se enterraban con gente del pueblo, tenían sus propios cementerios. Qué casualidad que en algún cementerio ha salido hombres y mujeres enterrados boca abajo, que eso ya es... Un templario se enterraba boca abajo. Sí. Que haya una mujer estaría boca arriba si no eres... Y junto a hombres que no podían estar con mujeres, ¿no te parece sospechoso? Pero es lo que ha comentado Ángel, hay que ir descubriendo, claro, al día de... Hasta antes de que a lo mejor... gente como Sergio, que lo van investigando. Dependemos de ellos. Exacto. Y después también dependemos de que si gente como Sergio o historiadores como Sergio quieren o no quieren dar a conocer esa realidad... Pero es que el problema es que tú entiendes que el que va a caballo o el que hace una acción bélica está en una parte superior, dijéramos, de la que está en una encomienda manteniendo los víveres. Pero es que no es así. Es que en una guerra tú necesitas que realmente la encomendera sea una buena encomendera, porque si tú no tienes comida no vas a llevar el caballo. Entonces, la película te parte la parte visual, pero la parte visual es una ínfima parte de todo el periodo. Entonces, ser una buena encomendera o llevar bien un hospicio, un hospital, o temas de sanación, o temas de ayuda a los desfavorecidos, no son inferiores al tío que lleva la espada, ¿vale? Si el tío que lleva la espada detrás no tiene a alguien, hombre o mujer a un buen nivel, no podrá hacer nada. Entonces, claro, pero dentro de la orden tenéis una jerarquía. Evidentemente que sí, habría una jerarquía, pero es que estas señoras que te has dicho antes, la hermana Carmen, eran de alta jerarquía. Había personas caballeros de armas, que a esta señora le dirían soror. Y esta señora les diría: tú puedes gastar esto en el caballo, puedes gastar mandaban más que ellos. De hecho, ¿vale? Mandaban en la encomienda. Lo que pasa es que, obviamente, físicamente, pues
no podrían, pero es que tampoco se les reclamaba, ni siquiera el hecho de entrar en batalla. Era decir, no, es que como entra en batalla soy más, tengo un nivel jerárquico mayor. No, tú tienes una función y una jerarquía dentro de esa función, pero a lo mejor una persona que realiza ceremonias religiosas está por encima de ti a nivel. Pasa que entendemos, ostras, es que llevar la espada, llevar el caballo... No. El caballo es de la orden, la espada es de la orden. Y tú eres un empleado. Y si la encomienda no se lleva bien, date por muerto. Así es. ¿Vale? Entonces, si la que lo lleva es eficiente. Sí, pero eso es lo que le choca a la gente, ¿no? Claro, pero es que era una mujer con espada. Pero es que nosotros vemos bajo un filtro de muchos años, ¿vale? Desde el pasado. Y bueno, por suerte en la época visual en la que vivimos, con un montón de estímulos visuales, de películas, de cine, de cómics, de lo que sea, pues entendemos que el de la espada es el que lleva más rato en la película actuando, ¿no? Entonces, pero es que ahí detrás había el momento de la espada era ya te digo, una ínfima parte. Entonces, no entender que las Aurores no hacían labores de guerra, eran menos templarios, en absoluto. No menos templarios, no, pero como guerreras. Claro, físicamente no podrían porque ese es el problema que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, ya está, pero a mí me ocurrió que se lo comenté a José por teléfono, me ocurrió en casa. Sí, es que ahora hemos dado la vuelta, que es que hay tantas películas de mujeres guerreando que parece que tengamos que ver. No, la mujer, tú cuando ves una película de una señora que mide 80 kilos y está pegando una paliza a un señor, la ves que la coge así y el pobre especialista tiene que hacer un esfuerzo para que le gane Entonces, nos hemos dado la vuelta de que es que tendrían que ir con la espada. No, porque no era necesario, no era porque sumisión. Físicamente no era sumisión. Claro. Llegado un extremo, yo coincido con vosotros. No llegarían a Yo siempre he dicho que sí que han habido mujeres en la orden, claro, haciendo otro tipo de funciones, como de las que os he enumerado aquí. Claro. Pero no me las puedo imaginar porque para empezar... La orden, nosotros, en un caballo, ahora con eso, no me imagino yo a mí con un caballo. Vamos a ver, sí que es verdad que cuando los sarracenos, y ya no hablo solo de la orden templaria, sino en cualquier batalla, cuando han sido atacados los pueblos, hasta las mujeres han cogido lo primero que hacen para defenderse. A ver, claro, lo tengo muy claro que si llegados grandes en España, precisamente, tenemos grandes momentos históricos de esa forma, de que los hombres estaban en batalla y llegaban los musulmanes y las mujeres, los niños y los ancianos tener que decir mañana nos atacan y os movemos el culo esta noche o mañana no dejan a nadie tienes vivo. que luchar, eso está muy claro. Y precisamente en España, no en la edad del temple, pero dentro de la historia tenemos grandes sucesos. Y bueno, sí que un poco puntualizar que quizá la mujer no necesitaba coger la espada porque para eso estaba el hombre, aunque quede un poco... Pero tenían sus oficios. El temple se manejaba por oficios. Dentro del temple estaba el herrero, estaba todo oficio entraba dentro de la abadía, dentro de esa casa. Cada uno tenía su posición. La diferencia entre a lo mejor vivir dentro de una colonia templaria a vivir dentro de una colonia real, de un rey. Tú al rey le debías la vida. ¿Por qué? Sin embargo, dentro de si a ti te pillaban cazando en tierras del rey, te podían hasta ejecutar. Sin embargo, era muy diferente vivir bajo una abadía. ¿Por qué era diferente? Porque seguramente era... Uy, pues mire, padre, que he matado 4 conejos, 2 para usted y 2 para casa. Y el padre todo contento, esta noche cenamos conejo. No sé si me entiendes. Sí. Era la diferencia entre vivir dentro de un orden de paz, dentro de un orden perfecto, a vivir debajo de una esclavitud, como era vivir debajo de un rey que tú le pertenecías. La diferencia quizá era esa. Vivir en una tierra de cariño, en una dura, porque los tiempos no eran fáciles. No, mucho menos. Pero vivir dentro de un orden espiritual, el padre, el abad, pues te tendría un cariño porque te había
bautizado, todo lo hacían los templarios. No necesitaban a un cura externo. Nada, exactamente. Ellos se lo tenían todo. Vivían como en un mundo paralelo, por así decirlo. Sí, ellos montaban sus molinos, ellos montaban sus almácenas, ellos lo montaban todo y alrededor de ellos se montaba un pueblo que vivía no bajo unas órdenes, sino bajo un trabajo. Sí. Era otra forma de vivir. No era una forma de vivir esclavizado, bajo la orden de un rey que si hoy se había emborrachado, pues iba a matar a quien pillase. ¿Y por qué no hay tanta información cuando vamos a buscarla sobre las mujeres? Porque yo, por ejemplo, me he leído que en una de las cosas que hacemos en nuestro canal, porque también queremos acercarnos no solo a contar alguna leyenda o algún misterio, también queremos contar verdades, ¿no? Entonces sí que me he estudiado, me he leído la regla antigua templaria. No encuentro nada sobre mujeres. Sí, es que la regla no está construida en base a un género. Esa misma regla benedictina la utilizan monjas benedictinas, existen monjas benedictinas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la orden de Malta, que hasta hace 4 días en el monasterio de Sigena, por ejemplo, eran monjas monjas de la orden de Malta, ¿vale? Entonces seguían una regla, pero si esa regla no es, aunque estuviera toda escrita en masculino, no se entendía que eso, cuando la llevan, hubiera que traducirla y poner una A para que fuera para ellas. Ellas cogían esas mismas reglas y las practicaban y las llevaban en lo que llamamos un convento, en un monasterio femenino, ¿vale? Entonces, que tú la leas y no veas masculino o femenino como hoy, como que van a poner una arroba, que es absurdo de poner ella a ello, pues ellas cogían esa regla y ellas cogían y la aplicaban, pero tú bajo el documento dices, ay, no hay mujeres templarias porque en la regla no hay una A en femenino, ni nosotras, y no pone nosotros, ¿no? Entonces, pero que eso no se, o sea, el papel no era algo de uso, o sea, entonces tú cogías esa misma regla, la aplicabas y no ponías la A, ni la, ¿sabes? No era esta cosa de hoy vamos a hacer una asociación femenina, ¿no? Pues no funcionaba así, tenían la regla y la aplicaban tanto para hombres como mujeres, aunque la regla pues estuviera toda escrita. Por ejemplo, la de Tortosa, Bueno, en Tortosa tienes la orden del hacha. El hacha, ¿vale? Pues hay muchas órdenes, todas mujeres, ¿vale? Pues porque se les da ese honor de que cuando en el momento en el que los varones han salido a la guerra y han sido vencidos, pues ellas tienen que aguantar durante un asedio pues con el hacha. Entonces, hay muchos ejemplos de mujeres, aunque tú en el papel, si rastreas la letra pequeña, sí que hay algo de esa, pero claro, tú ves la regla de temple no sé qué y no habla de mujeres. Bueno, pero es que se entiende que esa regla va a servir para monasterios benedictinos, pues benedictinas, o sea, ¿sabes? No tiene que... Pues para concluir con la pregunta, porque podríamos estar hablando de esto, ¿en qué quedamos? ¿Como guerreras sí? ¿Como guerreras no? No. A ver, como laica... Necesidad no, pero sí ocurrió. Sí ocurrió. En más de una. En necesidad sí que la mujer templaria daba el pecho. Claro, sí. Como monje guerrera. Pero por regla general podríamos ser subalternas, o sea, trabajaban dentro de la orden en diferentes... Cuando tenían el problema que iban a ser atacados, daba igual quién fuera. Y no todo el mundo tenía espada. Espada tenían los templarios, espada y el manejo de la espada lo tenían ciertos caballeros, no tampoco todos. Entonces, guerrear, aunque fuera con un tridente de una forquilla de la paja, cuando tu vida está y dicen, señores, mañana nos van a atacar, daba igual. Y si era mujer, pues mujer. Y repito, España tiene el mundo entero, tiene grandes historias de grandes féminas con la espada en mano. Sí. Y tenemos en cuenta otra cosa, que hay hermanos templarios laicos. Que no usaban la espada. O sea, ¿por eso tienen que ser menos? No, luchaban al lado de los templarios de la Blanca Milicia. Por ende también luchaban ellas por ser esposas o por ser familia o por ser quienes eran de lugar importante. ¿Cómo no? De hecho, todo tiene su historia y de hecho el temple no solo manda con una espada, manda más que una espada porque son fraires.
De hecho, he de puntualizar que existió un tercio, no tiene nada que ver con el tercio de Flandes, que siempre me lo preguntan, existió un tercio templario. Cuando el templario y cuando las hermandades templarias llega un momento que no hay tanta gente como con intención de ser célibe, no todo el mundo estaba dispuesto a ser célibe. Sí, sí. El templario, la hermandad, la orden templaria asume que, oye, aquí falta gente y de la forma que sea hemos de rellenar. Entonces se crea el tercio templario. El tercio templario acepta a hombres casados siempre con el cuidado de tu familia. No se puede presentar mucho, evidentemente, si en combate raptan a tu familia, tú como caballero vas a prestar espada, vas a ceder espada. Entonces, tenemos claro que en momentos de haber gente para relleno, que iban a ser también caballeros, estos caballeros ya podían ser casados, ya podían incluso tener hijos, y no hacía falta ser célibe, sino casto. La diferencia entre célibe y casto es: el célibe evidentemente no probará mujer, el casto tiene que ser único, por ejemplo, a su esposa, y no va a ir pegando. Sí. Entonces, basándonos en esa diferencia, sí, el tercio templario consigue que ya se modernice la tropa y puedan incluso haber padres de familia dentro de la orden.